Bien. Entonces, dijimos incremento total y diferencial total. Esto es muy parecido a lo que nosotros ya hemos visto como diferencial de una función. Bueno, obviamente que entonces todo eso que aprendimos de una variable lo trasladamos a dos variables. Supongamos que tenemos una función z que obviamente depende de dos variables que eran x e y. Y en la clase pasada habíamos visto que las derivadas parciales, es decir, la derivada parcial de z con respecto a x, era el resultado de un límite. El límite con delta x tendiendo a 0 del incremento de z respecto de x sobre el delta x. Y también habíamos visto de que la derivada parcial de z con respecto a y era también el resultado de un límite, pero con delta y tendiendo a 0 de el incremento de z respecto de y sobre el delta y. Muy bien. Entonces, si ustedes se acuerdan, existía un teorema de límite que decía que si una función tenía límite, entonces la función y el límite diferían en un infinitésimo. Entonces, podemos escribir eso para acordarnos. Entonces, por un teorema de límites que decía la función y el límite difieren en un infinitésimo. Entonces, justamente, si esta es la función y este es el límite, yo voy a decir que en el primer caso voy a escribir así, que delta z x sobre delta x, que es la función, menos el límite, que es la derivada de z con respecto a x, es igual a un epsilon 1. Es decir, y acá claro que epsilon 1 tiende a 0 cuando delta x tiende a 0. Ahora bien, con la otra, con la derivada de y, voy a decir que la función que sería este cociente incremental delta zi sobre delta y menos la derivada menos la derivada de z parcial con respecto a y, ahora es igual a un epsilon 2, donde epsilon 2, aclaramos, tiende a 0 cuando delta y tiende a 0. Muy bien. Entonces, de estas dos situaciones, podemos obtener lo siguiente. Fíjense entonces que yo voy a despejar delta zx sobre delta x, y esto me va a quedar que es igual a la derivada parcial de z con respecto a x más el epsilon 1. Y de la otra voy a despejar delta zi sobre delta y es igual a la derivada parcial de z respecto de y más epsilon 2. Muy bien. Nosotros vamos a definir, y esto es muy importante, nosotros vamos a definir lo que llamamos incremento total. Es decir, el incremento total es cuando las
dos variables, x e y, se incrementan simultáneamente. Entonces, si las variables se incrementan simultáneamente, yo puedo entender que delta z va a ser igual a delta zx más delta zi, a lo que llamamos a esto incremento total. Esto que masa tiene acá es, lo vamos a rotular, es lo que llamamos incremento total. El incremento total no es nada más ni nada menos que el incremento de la función z, pero donde se incrementan en forma simultánea el incremento de x y el incremento de y. Por eso es la suma, ¿ves? El incremento de z respecto de x y el incremento de z respecto de y. Bueno, estos elementos que yo tengo acá, los puedo obtener de acá. Y despejando, me queda lo siguiente. Es decir, que si yo despejo de estas ecuaciones, me queda que delta zx, observen bien, este delta x viene a multiplicar a ambos y me queda de esta manera, me queda derivada de z con respecto a x, todo eso por delta x, más epsilon 1 por delta x. Y ahora hago lo mismo y acá escribo que delta z y va a ser igual. Este delta i viene a multiplicar acá y me queda la derivada parcial de z con respecto a i, todo eso por delta i, más epsilon 2 por delta i. Entonces, el estudiante logró escribir a delta zx, que es el incremento de z respecto de x, y a delta zi, que es el incremento de z respecto de y, como estas dos expresiones. Esas dos expresiones las voy a reemplazar acá, y entonces, fíjense cómo me quedaría el incremento total. El incremento total, a ver si me alcanza el espacio, creo que sí, me va a quedar. Si el estudiante reemplaza esto, me quedaría así. Derivada parcial de z con respecto a x, todo por delta x, más la derivada parcial de z respecto de y, todo eso por delta y, más epsilon 1 por delta x, más un epsilon 2 por delta y. Seguramente si el estudiante está atento, verá que ya Massa no solamente escribió la suma de los dos, sino que ordenó. Porque yo tendría que haber escrito primero esto, que sería este con este, y después tendría que haber escrito este otro. Y Massa ya dejó ordenado de esta manera. O sea que los infinitésimos lo escribí al final. Entonces, el estudiante tiene acá, y de eso se va a acordar, vamos a separar en dos grandes sumandos. Tiene el incremento total de la función, fíjense que este es el incremento total, vamos a señalarlo, esto que el estudiante tiene acá es lo mismo. Ahí tiene el estudiante el incremento total, que está dispuesto en dos grandes sumandos. Esta primera la vamos a llamar parte principal. Parte principal. Y esto otro lo vamos a llamar término complementario. Y entonces ahora sí, estamos en condiciones de definir lo que es la diferencial total de una función. Entonces decimos así, se llama diferencial total de una función z que depende de las variables de x y de y a la parte principal del incremento total. Repito, entonces, se define como diferencial total de una función z que depende de x y de y a la parte principal del incremento total delta z. Repito, porque aquel estudiante por ahí algunos toman nota y otros por ahí vuelven a ver el vídeo. Dice lo siguiente, se llama diferencial total
de la función z, que depende de x y de y, a la parte principal del incremento total delta z. Entonces quiere decir, y eso lo vamos a escribir acá, que si z es igual a f de x y, entonces el diferencial total de z, así como más se escribe una D de nuestro alfabeto, va a ser igual a la parte principal. ¿Cómo quedaría entonces? Quedaría de esta manera, como la derivada parcial de z con respecto a x, todo eso por delta x, más la derivada parcial de z con respecto a y, todo eso por delta y. Y eso es lo que el estudiante tiene que recuadrar, porque justamente eso es el diferencial total de una función. Y acá lo rotulamos, ponemos diferencial total. Ahora bien, si ustedes se acuerdan, cuando dimos nosotros diferencial de una variable, estos delta x, y en este caso el delta y, se transformaban en el diferencial de x. Bueno, acá sucede algo parecido también, y eso se conoce como el nombre de forma analítica de la diferencial. Entonces, vamos a suponer que yo tengo dos funciones, justamente tengo que el diferencial de z, perdón, vamos a suponer que yo tengo que z es igual a x y que z es igual a y. Si el estudiante calcula el diferencial de z acá, le queda que es igual al diferencial de x, porque sería la derivada de x, que es 1, por, perdón, el diferencial de z sería igual a delta x. Y también el diferencial de z es igual al diferencial de x. Por lo tanto, llego a la conclusión que delta x y el diferencial de x son iguales. Lo mismo podemos hacer acá. Me queda entonces que el diferencial de z es la derivada de y, que vale 1, por el delta y. Pero como z y y son iguales, el diferencial de z y el diferencial de y son iguales. Por lo tanto, me queda, haciendo esta igualdad, de que delta y es lo mismo que el diferencial de y. Entonces ahora, lo que va a hacer el estudiante es volver a escribir esto, pero reemplazando o sustituyendo delta x y delta y por diferencial de x y diferencial de y. Y entonces queda lo que nosotros llamamos expresión analítica de la diferencial. Entonces, acá podemos hacer una llave y poner entonces, y escribo que el diferencial de z resultó ser derivada parcial de z con respecto a x, todo eso por el diferencial de x, más la derivada parcial de z con respecto a y, todo eso por el diferencial de y. Entonces, eso que más se escribió ahí al final es lo que se conoce con el nombre de expresión analítica de la diferencial. Entonces, lo rotulamos expresión analítica de la diferencial. Muy bien. Esto tiene una interpretación geométrica, es muy difícil dibujarla, no se la pedimos, pero existe la interpretación geométrica. Y si ustedes se acuerdan que la diferencial de una función era el incremento de la recta tangente a la curva en el punto considerado. En este caso, al tener una superficie, o sea, una función que depende de dos variables, vamos a tener un plano tangente. Entonces, la diferencial total de una función es el incremento de ordenada, pero del plano tangente. No de la recta tangente, sino del plano tangente. Seguramente, si algún estudiante es curioso,
puede recurrir a algún texto o alguna página de la red y se va a dar cuenta de que está hecho ese dibujo y va a ver que cuando muestran el diferencial de z, van a ver que llega hasta la recta, hasta el plano tangente, perdón, de la superficie. ¿Está? Nosotros no lo dibujamos porque no se lo pedimos, es un dibujo muy difícil de hacerlo, ya sea para el profesor y no también para el estudiante ni hablar. Así que no lo hacemos al dibujo, pero sí le aclaro que geométricamente lo que representa el diferencial total de una función es el incremento de ordenada del plano tangente a la superficie en el punto considerado. ¿Está? Bien. ¿Algún estudiante me quiere hacer una pregunta de lo que desarrollé? No, profe. Ahí fue la foto. Traté de hacerlo lo más prolijo posible y que entre todo en un solo pizarrón. La verdad que hicimos una buena distribución del tema. ¿Estamos? Bien. Entonces ahora no confundan incremento total con diferencial total. Son dos cosas totalmente distintas. Bueno, si el estudiante no tiene algo para preguntarme, procedo a borrar. ¿Seguimos entonces? Profe, ¿Cómo? el incremento total y el diferencial total se usa para cosas totalmente distintas, ¿no? O se usa Sí, para los mismos problemas y demás. como era antes el delta I y el diferencial de I. Porque el incremento, acordate, era el incremento de la función. Y el diferencial era el incremento, en este caso, del plano tangente. Por eso, el dibujo sí ayuda muchísimo a entender, pero, insisto, no es fácil dibujarlo. Yo antes lo dibujaba, en el pizarrón es un poco más fácil. En realidad, cuando hablo de pizarrón, hablo de tiza. Yo nunca trabajé con este tipo de pizarrones. De hecho, en la facultad hay aulas que tienen este tipo de pizarra y aulas que tienen tiza. Justamente las aulas más grandes son las que tienen tiza, porque con el marcador no se puede hacer letras tan grandes, entonces el estudiante, son aulas muy grandes, los que están en el fondo no pueden ver, entonces por eso se usa la tiza. Yo trabajo siempre con tiza. Bien. Profe, Sí. ¿los salones que son grandes se ven desde atrás? ¿O es muy difícil de ver el pizarrón de atrás con un profe de historia? La verdad que o mis estudiantes, espera que hago pausa. Siguiendo con los temas de cálculo, demostramos recién la diferencial total. Aprovechando justamente la diferencial total, vamos a ver ahora cómo nosotros podemos derivar en forma implícita. Acuérdense que ustedes cuando aprendieron a derivar, siempre tenían que tener la función dada en forma cartesiana, es decir, y igual a f de x, o al revés, x igual a g de y. Es decir, yo tenía que tener la expresión cartesiana para poder derivar. Vamos a poner como título función implícita. No, vamos a poner el completo, derivada de la función implícita. Derivada función implícita. Si ustedes se acuerdan, y aquel que haya cursado conmigo álgebra, se acordará que Massa, cuando le mostró la recta tangente, perdón, la ecuación de la recta, le dijo que se podía escribir en forma explícita o también en forma general. Pero ahí, cuando yo doy la forma general, también le digo a los estudiantes que esa ecuación general de la recta se llama ecuación implícita. Seguramente, a lo mejor no se acuerdan, pero por ahí siempre hay un memorioso, o estudió, cuando estudió álgebra, que también esa ecuación se llama implícita. Y justamente porque la función implícita
está igualada a 0 o está igualada a una constante. Esa es la que nosotros denominamos función implícita. Entonces, si nosotros no podemos tener, por ejemplo, que y es igual a f de x, o que x es igual a g de y, estas son expresiones cartesianas, es decir, cuando yo tengo a y en función de x o a x en función de y, yo puedo derivar tranquilamente, no tengo ningún problema de derivar, porque directamente derivo. En este caso me quedaría y' y acá derivo f'. Pero cuando yo tengo una función grande, o sea, f de xy igual a 0, esto es lo que nosotros denominamos función implícita. Y ahí se nos complica a nosotros derivar. Entonces vamos a aprender ahora cómo hago yo para derivar una función implícita. Como f de xy es igual a 0, el diferencial de f también va a ser 0. Pero recién aprendimos que cuando yo tenía una función que aparentemente depende de dos variables, habíamos visto que si yo tenía que el diferencial de z era igual a la derivada parcial de z con respecto a x por el diferencial de x, más la derivada parcial de z con respecto a y por el diferencial de y. Eso demostramos recién nosotros. Pero acá me está mostrando de que todo esto es igual a 0. Quiere decir que el diferencial de z, vamos a poner así, esto que más se escribió acá arriba, era el diferencial total. Entonces ponemos acá, diferencial total. Y ahora, voy a decir que el diferencial de f va a ser igual a la derivada parcial de f con respecto a x por el diferencial de x, más la derivada parcial de f con respecto a y por el diferencial de y, pero todo eso es igual a 0, por lo que dice acá. Entonces el estudiante, mediante pasaje de término, va a hacer lo siguiente. Fíjense, esto que está sumando, lo voy a escribir restando acá. Me queda derivada parcial de f respecto de y por el diferencial de y. Es igual a menos la derivada parcial de f con respecto a x por el diferencial de x. Presta atención, ¿eh? Masa va a esta derivada parcial con respecto a y. La voy a escribir dividiendo, y este diferencial de x, que acá multiplica, lo voy a escribir dividiendo, y esto me queda así. Diferencial de y sobre el diferencial de x es igual a menos la derivada parcial de f con respecto a x sobre la derivada parcial de f con respecto a y. A ver algún estudiante que se acuerde. ¿Quién era esto? Lo que tengo en el primer miembro. ¿No era delta X? No, no. Otro, a ver. Digan lo que se le viene a la cabeza, no importa porque la ¿El única cociente manera de incremental? ¿Cómo? ¿Cociente incremental? No. No, el cociente incremental es delta. Necesito que sepan que es esto por lo que va a venir más adelante, que es la última bolilla que se llama ecuaciones diferenciales. O sea que necesito que se acuerden algo. Esto que está acá era la derivada de y según la notación de Leibniz, que la tienen que tener por ahí en diferencial. O sea que esto me quedó que y', que es lo que yo estoy buscando, me quedó justamente como el cociente con signo negativo, miren este menos, de la derivada de la función implícita con respecto a x sobre la derivada de la función implícita con respecto a y. Y esto, que masa tiene acá, es justamente la fórmula que el estudiante va a utilizar en la práctica cuando le toque derivar una función implícita. ¿Se entendió? ¿Estudiantes?
Sí, profe. Bien. Vamos a ver si me alcanza la mitad de la pizarra para demostrar derivada de la función compuesta. Acuérdense que nosotros también hicimos, hay un tema que dice derivada de la función compuesta de una variable. Y entonces, a la hora de dar examen, presten atención cuando le dictan los temas. Y no tengan miedo de preguntar si es de una variable o de dos variables, porque justamente cuando el profesor dice derivada de la función compuesta, por ahí aclara verbalmente y el estudiante está muy nervioso, no entiende o no atiende y después termina haciendo cualquier cosa. Entonces, siempre acostúmbrense en los exámenes finales, sobre todo de matemáticas, cuando ustedes no entienden bien la consigna, porque no están seguros, pueden preguntar tranquilamente. No va a haber ningún profesor que los oriente, porque en realidad los verdaderos exámenes se dan con el programa en la mano. Es decir, ustedes pueden tener tranquilamente, es un derecho del estudiante, tener el programa en la mano para ubicarse dónde está ese tema. Y ahora el tema que vamos a desarrollar se conoce con el nombre justamente de función compuesta. Perdón, derivada de la función compuesta. Entonces vamos a poner el título completo, derivada de la función compuesta. Y este es el caso de que el estudiante tenga, por ejemplo, una función z que dependa de x y de y, pero x es una función que depende de t e y también es una función que depende de t. Es decir, que en definitiva, lo que yo tengo es que z es una función f, corchete, de h de t, g de t. O sea que en definitiva, z depende de t. Muy bien. ¿De dónde voy a partir yo para hallar la derivada total de z respecto de t? Así se lee y así se dice. Derivada total de z respecto de t. Porque en definitiva, si bien z depende de x y de y, pero como x y y dependen de t, entonces z depende de una sola variable que sería t. Pero ¿cómo hago para llegar a esa derivada? Usando las funciones h de t y g de t. Se parte del incremento total. Partíamos del incremento total, si ustedes se acuerdan, era la derivada parcial de z con respecto a x, todo eso por delta x, más la derivada parcial de z con respecto a y, todo eso por delta y, más epsilon 1 por delta x, más epsilon 2 por delta y. Así habíamos nosotros escrito a nuestro incremento total. Si quiere el estudiante, para acordarse de este tema, escribe y dice, esto es incremento total. Incremento total. Para acordarse de dónde sale eso. Muy bien. Y lo que yo voy a hacer ahora es dividir todo por delta t. Entonces, dividimos todo por delta t. Muy bien. Si el estudiante divide todos los términos por delta t, le queda algo parecido a esto. Delta z sobre delta t. Esto es igual a la derivada parcial de z con respecto a x. Y acá me queda delta x sobre delta t. Más la derivada parcial de z respecto de y, todo eso por delta y sobre delta t, más epsilon 1 delta x sobre delta t, más epsilon 2 delta y sobre delta t. Bien, el estudiante sabe que una derivada es el resultado de un límite. Quiere decir que yo para obtener la derivada
de z respecto de t, tendré que aplicarle a este cociente incremental un límite con delta t tendiendo a 0. Y eso es lo que escribimos acá. Aplicamos límite con delta t tendiendo a 0. Pero hay que aclarar también, por lo tanto, cuando delta t tiende a 0, epsilon 1 y epsilon 2 tienden a 0. Eso es muy importante aclararlo, porque miren lo que va a pasar. Cuando el estudiante aplique a todo límite con delta t tendiendo a 0, le va a quedar así. Límite con delta t tendiendo a 0 de delta z sobre delta t. Esto es igual. Acá hace lo mismo. Límite con delta t tendiendo a 0 de la derivada parcial de z con respecto a x, todo eso por delta x sobre delta t, más límite con delta t tendiendo a 0 de la derivada parcial de z con respecto a y, todo eso por delta y sobre delta t. Y acá me queda más el límite con delta t tendiendo a 0, límite con delta t tendiendo a 0 de epsilon 1 por delta x sobre delta t. Y más el límite con delta t tendiendo a 0 de epsilon 2 por delta y sobre delta t. Bueno, cada vez que yo tengo un incremento, o sea, un cociente incremental en realidad, y tengo un límite, eso es una derivada. Entonces, esto se lee derivada total de z respecto de t. Es igual. Las derivadas parciales ya son derivadas, no dependen de delta t, o sea que esto me queda como está, derivada parcial de z con respecto a x. Y esto sí es un cociente incremental. Esto sí es una derivada. Y es que es la derivada total de x respecto de t. Seguimos, acá sucede lo mismo, me queda derivada parcial de z con respecto a y, y esto me queda derivada total de y respecto de t. Y el estudiante se estará preguntando que acá también hay derivadas totales, pero están multiplicadas por epsilon 1 y por epsilon 2, y epsilon 1 y epsilon 2 se hacen 0 a medida que delta t se hace 0. Quiere decir que esos cocientes desaparecen, o sea que estos últimos términos son ceros y no se escriben. Por lo tanto, lo que el estudiante tiene acá es lo que quería encontrar, que es la derivada de z respecto de t. Y eso se conoce con el nombre de derivada función compuesta. Y entonces rotulamos esto, se lee derivada total de z respecto de t. Fíjense que z dependía de x y de y, y yo logré encontrar la derivada de z respecto de t. ¿Por qué? Porque x e y dependían de t. Espero que le haya gustado y servido esto que tenemos acá. Bien. ¿Cómo andamos hasta ahí? Bien, profe. Perfecto. Bueno. Ahora vamos a estudiar extremos de una función. Bueno, así como nosotros en la parte de la primera parte de una variable, estudiamos a una función, sabíamos que tenía los máximos, los mínimos,
donde la función crecía, decrecía. Bueno, acá se pueden hacer lo mismo. Con la única salvedad que acá no vamos a estudiar el crecimiento o decrecimiento de la función. Solamente vamos a estudiar lo que se llama los extremos y el punto de silla. Entonces vamos a poner extremos de una función, extremos de una función y punto de silla. Después vamos a ver por qué se llama así. Algunos también lo llaman punto de ensilladura, pero es más común llamarlo, y para mí lo más correcto, punto de silla. Bien, entonces vamos a seguir definiendo primero los extremos. Vamos a empezar por, como siempre hicimos, por máximo. Entonces, definimos así. Se dice que un punto P de coordenadas X, Y y Z es máximo si y solo si la función en dicho punto es mayor para todos los X e Y que pertenecen al dominio de la función. Es decir, que yo voy a decir que el punto P de coordenadas X, Y y Z es máximo si y solo si F, vamos a poner acá X1, Y1 y Z1. F de X1 y 1 es mayor que la función F de XY para todo par de valores X e Y que pertenecen al dominio de la función. Es decir, que no hay otro valor mayor que ese. ¿Cómo hace un estudiante para dibujar una situación como esta? Bueno, siempre dibujar en 3D es complicado. Entonces, Massa le da algunos tips para que ustedes puedan aprender a dibujar. Miren cómo yo hago para dibujar un máximo. Yo voy a hacer dos parábolas. Una más abierta y otra un poco más cerrada. Entonces, el estudiante dibuja algo así. Dibuja una parábola abierta y ahora dibuja una parábola más cerrada. Pero esta, la que dibuja más cerrada, la hace con línea de trazo. Porque yo acá voy a darle la profundidad. Esta es mi función. Entonces, ustedes pueden observar que justamente nuestra función en este punto P tiene el máximo. No hay ningún valor que sea mayor que ese. Es decir, que yo acá voy a tener el famoso X1 y acá yo voy a tener mi valor de I1. Y este es mi punto P1. Entonces vamos a ponerle acá P1. Entonces, fíjense lo que sucede, porque esto es muy importante a la hora de hacer el análisis. Si nosotros dibujamos la recta tangente a la curva en el punto, vemos que tenemos una recta tangente acá y otra recta tangente acá. Ambas tangentes son paralelas a el plano del piso. Por lo tanto, las derivadas son cero. Quiere decir que esta, que es la derivada parcial de z con respecto a y, tiene que ser igual a 0. Y la otra, la derivada parcial de z respecto de x, también tiene que ser 0. Quiere decir que es una condición similar a las anteriores. Es decir que para yo estar en presencia de un máximo, las derivadas parciales tienen que ser 0. Entonces, escribimos acá que la derivada parcial de z con respecto a x tiene que ser igual a 0. Y la derivada parcial de z con respecto a y también tiene que ser 0. Pero se tiene que dar algo más. Entonces, la derivada segunda de z con respecto a x dos veces
tiene que ser, para que sea máximo, tiene que ser menor que 0. Puede suceder, o sea, no es que puede suceder, podemos usar la derivada con respecto a x dos veces, o también podemos usar la derivada con respecto a y. Es decir, que lo mismo me tendría que suceder con la derivada segunda de z con respecto a y dos veces. Ojalá acá, las derivadas cruzadas no participan en el análisis. Es decir, que justamente para que exista un máximo, las primeras derivadas parciales tienen que ser 0. Y la segunda, con respecto a x dos veces, o con respecto, vamos a ponerle el acento al O, para que sepa el estudiante que es una O la derivada segunda de z con respecto a y dos veces, también tiene que ser negativa. O sea que podemos usar una o podemos usar la otra. No hace falta usar las dos. Eso es lo que le quería decir. Bien, vamos a dividir la pizarra y vamos a hacer qué pasa para el caso del mínimo. En el caso del mínimo, vamos a poner acá mínimo. ¿Qué va a suceder? Yo voy a decir que el punto P1 de coordenadas x1, y1 y z1 es mínimo si y solo si. ¿Qué tiene que pasar? F de x1 y 1 tiene que ser menor que la función f de xy para todo par de valores x e y que pertenecen al dominio de la función. Es decir que, fíjense, ahí está el gran cambio. Para que sea máxima la función tiene que ser el valor mayor y para que sea mínimo tiene que ser el valor menor. ¿Cómo hago yo para representar gráficamente esa situación? Lo mismo que hicimos en el caso anterior. El loco dibuja otra vez el triedro, como siempre. No se olviden de poner los ejes. Este era el eje Y, este es el eje X y este es el eje Z. Entonces, ¿cómo dibujo? Y también hago dos parábolas. Una parábola la hago bien abierta y la otra parábola la hago un poco más cerrada. Y ahora hago la idea de profundidad, ¿ven? Ahí el estudiante puede apreciar cómo quedaría el mínimo. ¿Dónde estaría el mínimo? Y el mínimo estaría ubicado en este lugar. Acá tenemos entonces el punto P1, cuyas coordenadas son, como siempre, x1, y acá tendríamos el valor de y1. Y este sería mi punto P1, en el cual, en ese punto P1, voy a trazar las rectas tangentes. Acá tenemos una recta tangente así, y la otra en este otro sentido así. Donde esta que está acá, es la derivada parcial de z con respecto a x, que tiene que ser 0. Y esta es la derivada parcial de z con respecto a y, que tiene que ser 0. Es decir, que suceden las mismas cosas que tenemos acá. ¿Dónde va a estar el cambio? En la derivada segunda. Entonces, el estudiante va a escribir lo siguiente, que ambas derivadas parciales de primer orden tienen que ser 0. Es decir, que la derivada parcial de z con respecto a x y con respecto a y tiene que darme 0. Eso significa entonces que la derivada segunda, para que exista, acá vamos a poner máximo, para que exista mínimo, es que la derivada segunda de z con respecto a x dos veces tiene que ser positiva. O podemos usar también la derivada segunda de z con respecto a y dos veces y tiene que ser también mayor que 0. Eso es para que suceda que haya un mínimo. ¿Estamos? Podemos
agregarle cosas a esto, que esta es la función z, que depende de x y de y, o sea, mi superficie, esta también. Z es igual a f de x y. Bueno, ¿qué puede pasar? Puede suceder de que estas derivadas sean de distintos signos. Es decir, que una me dé positiva y la otra negativa, o al revés. Eso sucede porque estamos en presencia de un punto de silla. Es decir, que en ambos, las derivadas primeras son ceros, pero en el mismo punto yo tengo un máximo y tengo un mínimo. ¿Y por qué se llama así punto de silla? Porque tiene mucho que ver con la forma que tiene la silla de montar. Aquel estudiante que nació en el campo o vio alguna vez algún equino, o sea, un caballo, se dio cuenta que si observa el lomo del caballo, va a ver que si lo mira de perfil, el caballo va a tener la columna de esta manera. Y si lo mira de frente, la columna tiene esta forma que tiene así. Entonces, habrá un punto donde tengo un mínimo y un máximo. Ese punto se llama punto de silla, justamente haciendo mención a la silla de montar que tenemos que colocarle al caballo para poderlo montar. Bien, ¿esto lo entendieron? Lo anterior, ¿estudiantes? Sí, profe. Sí, profe. Bueno, y ahora voy a proceder a intentar dibujar la silla de montar. Entonces, o una función que cumpla con eso que le estoy diciendo yo. Entonces, sí necesito toda la pizarra, no tengo más espacio. Y ahora vamos a de cualquier manera tenemos una ventaja nosotros que al ir tan adelantado en la teoría, que el profesor va a poder usar mis clases para poder completar los temas. Es decir, que podría haber algún martes y jueves que tengan todo el día, dependiendo de los horarios de él, obviamente, todo práctico. Bien, vamos entonces con el punto de silla. Punto de silla. ¿Y qué sucede acá? Vamos directamente al gráfico. Entonces, Massa voy a hacer lo último de los ejes. Vamos a intentar dibujar una función que suceda o que tenga una situación como esta. El estudiante tiene algo parecido acá así, acá tiene algo así, acá podemos hacer así, y acá podemos hacer algo así. Presta atención, esto viene así, esto no veo. Obviamente que no es un dibujo sencillo, pero ahí más o menos estaría. Vamos a borrar lo que nos sirve, esto nos sirve. Ahí lo tenemos. Y ahora sí, puedo agregar un sistema de ejes acá para que el estudiante se pueda dar cuenta. Esto es Z, esto como siempre es Y, y acá tenemos X. Y acá tenemos nuestro punto que llamamos punto de silla. El estudiante observa que si yo lo miro así tengo un mínimo, pero si lo observo de frente tengo un máximo. Entonces justamente ahí es donde estamos en duda lo que sucede. Entonces, ¿qué es lo que pasa acá? Pasa lo siguiente, que en este punto, que vamos a llamarlo otra vez punto P1, que sería este, vamos a trasladar las coordenadas, vamos a poner las coordenadas acá. Esto es X1, esto es Y1, y obviamente la altura es Z1. Entonces, si ustedes observan,
las rectas tangentes que Massa va a dibujar también son paralelas al plano del piso. Esta es la derivada de z con respecto a y, que es 0. Y la otra es la derivada parcial de z con respecto a x, que también es 0. Es decir, que las derivadas primeras siguen siendo 0. El problema es que son las derivadas segundas. En una derivada segunda voy a tener un signo, y en la otra derivada segunda voy a tener otro signo. Y ahí es donde está el punto de silla. Es decir que eso lo voy a escribir acá y voy a decir lo siguiente, que la derivada parcial de z con respecto a x tiene que ser 0. Y la derivada parcial de z con respecto a y también tiene que ser 0. Eso sucedía en los tres casos, cuando hay máximo, cuando hay mínimo y cuando hay punto de silla. Pero ¿qué pasa cuando hay punto de silla? La derivada segunda de z con respecto a x dos veces, vamos a poner así para que se entienda mejor. El signo de la derivada segunda de z con respecto a x dos veces es distinto al signo de la derivada parcial segunda con respecto a z con respecto a y dos veces. Es decir, que tienen signos distintos, por lo tanto, estamos en presencia de lo que nosotros denominamos punto de silla. Muy bien. Sé que estamos en el límite del horario, pero quiero terminar el tema, porque si no me va a quedar un pedacito para la clase que viene y no tiene sentido. Así que aguanten un segundito. En la práctica se usa un método que se llama método de Hessiano. Entonces ponemos acá método del Hessiano. El Hessiano no es nada más ni nada menos que un determinante formado por las derivadas parciales de segundo orden. Y el Hessiano se lo denomina justamente con la letra H, y es un determinante de segundo orden de la siguiente manera: zxx, zxy, zix y zyi. Y el estudiante sabía que este determinante de 2 por 2 se resolvía multiplicando zxx por zyi menos zxy al cuadrado. ¿Alguien me puede explicar por qué Massa puso zxy al cuadrado en vez de poner zxy por zix? El orden de los factores no altera el producto. No. ¿Cómo, Emiliano? Porque es lo mismo, dice Belén, ahí creo. Mismo número. Las derivadas cruzadas son iguales. Muy bien. Bien, Ana Belén. Una genia total. Tiene razón. Estas derivadas son iguales. Por lo tanto, escribimos una y le elevamos al cuadrado. Si el estudiante pone zxy por zix, no está mal, está correcto, pero no tenía sentido porque sabemos que son iguales. Bien. De acuerdo al valor que yo obtenga del Hessiano, voy a saber si estoy en presencia de un máximo, de un mínimo o de un punto de ensilladura. Presten atención. Si el Hessiano es mayor que 0, existe extremo. Ahora bien, existe extremo significa que existe máximo o existe mínimo. ¿De quién va a depender? Va a depender del signo de la segunda derivada. Entonces, hacemos dos flechas y ahí entra a tallar esto. Si zxx es menor que 0, hay un máximo.
si z xx es mayor que 0, existe un mínimo. Insisto, el hessiano cuando es positivo, lo único que me indica a mí que hay extremos. Tengo que ver el signo de la segunda derivada para ver qué es lo que sucede. Ahora, si h es menor que 0, existe punto de silla. No hay que mirar nada, directamente es un punto de silla. Y si h es igual a 0, no podemos decir nada. No podemos afirmar nada. Tendríamos que buscar otro método para resolver el problema. Ahora sí, con eso termina la bolilla. Y la clase que viene empezaríamos la bolilla de integrales múltiples.